Bueno, muchas gracias. Buenas noches para todos. Espero que se encuentren bien. Eh, bueno, hoy vamos a tratar un temita, pero quería empezar con un video. Quería empezar con este video porque qué cosa más preciada que tenemos, que es el tiempo, ¿no? Y a veces, si uno lo piensa en ese ejemplo que decían ahí, de tener 886.400 dólares, 84.600, ya ni me acuerdo cuánto era, dólares en la cuenta, que lo tengo que gastar en el día, no sé si podría gastar 86.000 pesos todos los días. Pero bueno, hay gente que lo hace, así que bueno, en fin, esta no es la idea, sino hacernos pensar en esto que es el tiempo, y no el tiempo aplicado a cualquier cosa, porque en realidad podemos aplicarlo a miles de cosas, y pensar en cómo utilizamos nuestro tiempo, pero vamos a meditar en otra cosa que tiene relación con eso que es nuestro tiempo, pero de oración. Es algo bastante complejo, ¿no? Creo que una vez leí, ya ni me acuerdo el libro, no, se me acaba de ocurrir, por eso no lo tenía dentro de las notas del mensaje. Eh, una vez en un libro leí que si querías, si uno quería avergonzar a un creyente de años, quizás lo que debía hacer era preguntarle cuánto tiempo dedicaba a la oración. Y obviamente, es algo bastante complejo para todos los creyentes, nuestro tiempo de oración, cuánto le dedicamos a ella. Y pensando en qué cosas podemos ver de la Biblia acerca de esto, porque obviamente nosotros como creyentes basamos todas nuestras creencias y nuestras cosas en lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Y pensando en un ejemplo que quizás uno dice, bueno, obviamente es un buen ejemplo, pero quizás uno podría pensar que quizás esa persona no necesitaba tanto orar, quizás pensamos que podía ser la excepción a algunas reglas, pero no. Y esta persona es Jesús. Y vamos a ver Jesús en oración. Eso es un poquito el título del mensaje. Y simplemente vamos a ir leyendo algunos pasajes bueno, vamos a ir leyendo juntos. Yo los tengo acá en Nueva Traducción Viviente, pero son pasajes cortitos y vamos a ir escuchando acerca de cómo Jesús se enfrentaba a esto que es la oración y cómo se comportaba, cuál era su hábito, cómo lo hacía, cuándo lo hacía. Y después vamos a sacar dos puntos acerca de la oración, y que Dios quiera que podamos meditar en esas dos cosas y podamos sacar algo para nuestras vidas. El primer pasaje lo vamos a ver en Marcos, capítulo 1, versículo 35. Así que les pido que me acompañen ahí. Como les decía, yo voy a leer en una traducción viviente, ustedes lo pueden leer ahí. Y la idea es leerlo, dejar unos segunditos ahí para que nosotros pensemos. Yo les voy a contar qué pasó previamente, así no tienen que leer unos versículos antes. Y vamos a pensar, son pocas palabras, es una oración bastante sencilla, es uno o dos versículos máximo. Y vamos a pensar en cuál era la reacción de Jesús o qué era lo que estaba haciendo Jesús con respecto a la oración, ¿sí? O sea, este es el objetivo. Cada vez que leamos un pasaje, pensemos en esto. Entonces, empezamos con Marcos 1:35, y acá si leemos el contexto, Jesús estaba enseñando, expulsa demonios, que ahí de alguna forma los tiene
que acallar porque lo estaban un poco deschavando, que era el Hijo de Dios, y obviamente Jesús no necesitaba propaganda de demonios, entonces los manda a callar. También sana a la suegra de Pedro. Después, cuando terminan de comer, viene mucha gente y la sana, expulsa demonios y demás. Y esto pasa en este contexto, ¿sí? Entonces, Marcos 1:35 dice: a la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Lo leemos de vuelta y nos quedamos meditando 10 segunditos. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. ¿Meditamos ahí en eso? Seguimos con el próximo pasaje. Esto lo encontramos en Marcos 6:46. Está unas hojas después. Y también vamos a leer un paralelo que es en Lucas 9, pero yo ahora les digo la cita, no se preocupen. Y esto es lo que pasa después de la alimentación de los 5.000, o de las 5.000 y bastantes más personas. 5.000 hombres y mujeres y niños. Y bueno, acá está Jesús y pasa esto. Dice Marcos 6:46. Después de despedirse de la gente, subió a las colinas para orar a solas. Vamos a leerlo de vuelta. Dice: después de despedirse de la gente, subió a las colinas para orar a solas. Acá Jesús, recordemos que hace uno de los milagros, a mi entender, o de los que a mí más me gustan, ¿no? De esos que decís, wow. Yo me imagino cómo habrá sido eso, de que partió el pan y empezó a salir pan de dónde. Obviamente fue un milagro, pero después de despedir a la gente, después de toda esa, esa parte impresionante y ese milagro impresionante, después de despedirse de la gente, sube a las colinas para orar a solas. Y después un paralelo es en Lucas 9, el versículo 18 y el versículo 28. Vamos a leer los dos, ¿sí? Lucas 9, versículos 18 y 28. Doy un segundito para que lo busquen y lo leemos desde acá. Yo voy a leer el 18, no hasta el final, porque ya después sale otra cosa, y voy a leer completo el 28, ¿sí? Lucas 9, 18 voy a leer. Cierto día, Jesús se alejó de las multitudes para orar a solas. Solo estaban con él sus discípulos. Y el 28 dice: cerca de 8 días después, llevó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago a una montaña para orar. Vamos a leerlo de vuelta. Cierto día, Jesús se alejó de las multitudes para orar a solas. Solo estaban con él sus discípulos. El 28, cerca de 8 días después, Jesús llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a una montaña para orar. Seguimos con nuestros pasajes y Jesús y la oración. Acá estamos en un contexto, voy a decir el pasaje, Lucas 5, 15 y 16, así ya lo van leyendo, ya lo van buscando. Y acá Jesús sana a un hombre leproso, con una lepra bastante avanzada, ¿sí? Ahí el leproso viene, le dice: si quieres me puedes limpiar y demás, y ahí Jesús lo sana. Y obviamente esto, tengamos en mente que la lepra era una enfermedad incurable, es como si hoy, no sé, una persona tuviera, no sé, SIDA, porque es algo que en el momento no había cómo curar y además era bastante, la persona se deterioraba de a poco, en fin, era algo bastante impresionante. Y dice el versículo 15: sin embargo, a pesar de las instrucciones de Jesús, la noticia de su poder corrió aún más. Acá lo que pasa es que Jesús le dice: mirá, andá a los sacerdotes, no le digas mucho a la gente. Pero obviamente el hombre no siguió demasiado las instrucciones de Jesús en ese sentido. Y dice: la noticia de su poder corrió aún más, y grandes multitudes llegaron para escucharlo predicar,
y ser sanados de sus enfermedades. Así que Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar. Lo leemos de vuelta. Sin embargo, a pesar de las instrucciones de Jesús, la noticia de su poder corrió aún más, y grandes multitudes llegaron para escucharlo predicar y ser sanados de sus enfermedades. Así que Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar. Acá tenemos el próximo pasaje, que es en Lucas 6, del 12 y 13, que también está en el contexto de un hombre, de un milagro de sanación, que es cuando Jesús sana a un hombre con la mano seca. ¿Sí? En un día de reposo, ahí Jesús les pregunta a los fariseos, hay que hacer bien o mal, en fin, varias cosas súper interesantes, si quieren léanlo. Y dice el 12 de Lucas 6, cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. Al amanecer, llamó a todos sus discípulos y escogió a 12 de ellos para que fueran apóstoles. Leo de vuelta, dice, cierto día, un poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró toda la noche. Y oró a Dios toda la noche. Al amanecer, llamó a todos sus discípulos y escogió a 12 de ellos para que fueran apóstoles. Qué impresionante, ¿no? Hasta acá más o menos con nuestra lectura de Jesús en oración. ¿Y por qué puse esto de cuál era el contexto que había pasado previamente? Obviamente nos ayuda a entender un poco cómo estaba situada, en qué contexto estaba y demás, que es importante. Pero vemos que Jesús, en quizás los mejores momentos o en momentos de mayor fama, o cuando estaba haciendo muchos milagros, o cuando tenía mucho trabajo por delante, o cuando estaba cansado, o cuando había decisiones difíciles, cuando había necesidades de gente que cubrir, no había circunstancia que lo privara de orar. Acá vemos que está en todas circunstancias, está en lo más alto de su fama, está con mucho trabajo por delante, a sanar mucha gente, a tomar decisiones bueno, eran de alguna forma trascendentes, como elegir a los 12 apóstoles, en fin, muchas cosas. Pero ante todo esto Jesús oraba. Y esto ya nos enseña algo, ya nos enseña en que eh, de alguna forma no hay algo que podamos decir, bueno, en esta circunstancia no tengo por qué orar. Justo antes de entrar estaba mirando WhatsApp, ahora hace un ratito, y veía el estado de un amigo y decía, ante cualquier circunstancia, plan A, orar a Dios, plan B, no existe plan B porque siempre funciona el plan A. Y sí, es así. A veces decimos, bueno, si no queda más nada para hacer, vamos a orar por eso. Y debería ser al revés, ¿no? Bueno, vamos a orar por eso y que sea el plan A, ¿no? Y conectando un poco esto con lo que veíamos al principio, de ese banco de tiempo que todos tenemos, y es algo bastante interesante porque no hay nadie en esta sala que tenga algo diferente. Acá no hay discriminación por edad, por raza, por nada. Todos tenemos el mismo tiempo. Y yo me preguntaba a mí mismo, ¿no? ¿Cuántas veces pasa una semana y me doy cuenta de que no dediqué quizás 10 minutos a orar en total? Capaz que sí, estuve en la reunión de oración, pero más que eso, y la oración por los alimentos, no demasiado. Y como habíamos hablado, vamos a ver dos puntos de cómo oraba Jesús. Y el primero, si vemos algo que se repite en todos los pasajes, es el tema de la soledad. Él pasaba tiempo a solas, se apartaba al desierto, se levantaba bien de mañana para estar solo en oración. Y esto no quiere decir que
las reuniones de oración están mal o que no debamos orar con otras personas, sino que nos muestra que como personas y como hijos de Dios, si queremos mantener una comunión con Él, tenemos que tener tiempo personal de oración. ¿Y por qué en soledad? Porque en soledad podemos estar enfocados, podemos sacar de alguna forma las distracciones de lado para poder pensar en esto que es la oración. Y pensaba en que en estos tiempos es difícil estar solo. Es difícil estar solo quizás por el contexto de la pandemia, que, bueno, estamos todos en casa y no hay tantos cuartos y es difícil encontrar un lugar, o lo que fuera. Pero a veces no es solo eso, sino que también nos cuesta a nosotros mismos quedarnos solos, aislarnos completamente, sin celular, o sin la televisión, o sin la radio, o sin otra persona que nos esté hablando o acompañando. Es difícil. Y eh, hace unas semanas, hace un par de meses, empecé a leer e investigar un poco el tema de las distracciones y bueno, lo que tiene que ver con el enfoque, la concentración, porque obviamente para mi trabajo es muy importante que uno pueda estar enfocado, concentrado para poder ejecutar las tareas que uno tiene que hacer. Obviamente estando en casa con Nati, con Josu también es algo difícil. Y, y leyendo me hacía varias preguntas, ¿no? Y capaz que las comparto con ustedes. ¿No les pasa que, por ejemplo, están pensando en algo y como que conectan otro pensamiento y dejan de pensar en eso y se pasan a pensar en otra cosa y conectan con otra cosa y al final no saben ni cómo llegaron a ese pensamiento porque están como distraídos o no se pueden concentrar en una cosa sola? O que no puedo prestar atención a algo por un tiempo prolongado. Bueno, si quieren pueden investigar un poco más, pueden leer alguna cosa, porque obviamente esto tiene estudios científicos por atrás, pero una cosa que sí les puedo compartir de lo que estuve escuchando, leyendo y demás, es que nosotros somos buenos en lo que practicamos. Y muchas veces practicamos la distracción, practicamos estar haciendo muchas cosas a la vez, practicamos estar estudiando y tener el celular al lado y consultarlo cada tanto, o estar leyendo, pero acordarme que tenía que comprar algo para la tarde ir a anotarlo, o pensar en que tengo que, no sé, llamar a alguien y voy y lo llamo, o no sé, diversos ejemplos pueden haber. O que tengo que cocinar para hora de tarde, entonces voy y me pongo a hacer otra cosa. Y cuesta enfocarnos. Pero es como todo, si yo practico desenfocarme y no concentrarme, es lo que voy a terminar haciendo. Entonces, eh, podemos practicar y bueno, justamente hacerlo un hábito de poder concentrarnos en estar solos y enfocar nuestros pensamientos en lo que es la oración. Y es difícil, pero si vamos a practicarlo es simplemente decir, bueno, está, dedico este tiempo, lo separo, y si me pongo a pensar en otra cosa, vuelvo mi foco a eso. Y poder enfocarnos en la oración, poder estar ese tiempo a solas y, y bueno, estar pensando en algo que necesitamos pedir o agradecerle a Dios, pero pasar ese tiempo a solas con Dios y a solas en la oración como lo hacía Jesús, enfocado y sin distracciones. Y el segundo punto, la segunda característica de Jesús en la oración era la dedicación, el tiempo. Y muchas veces pensamos que no tenemos tiempo. Eh, a alguien es algo quizás hasta un deporte, decir, bueno, ¿cómo estás, pa? Esta semana estuve con muchas cosas, estuve a full, estuve muy ocupado, y parece que es algo bueno. Y a veces yo creo que me pasa a mí mucho, es que simplemente dedico tiempo a cosas que quizás no me doy cuenta, que se van yendo por ahí, se escapan entre ese banco de 80 y pico mil de segundos que tengo en el día, pero el tiempo no lo puedo generar. El tiempo lo tengo que separar. Y
hace unos meses se me había roto el celular y compré un celular no muy caro, mientras tanto arreglaba el mío, que me gusta un poco más. Y ese celular, una de las cosas que me gustaba era que tenía un control de tiempo sobre las aplicaciones. Entonces, bueno, me di cuenta que estaba empezando a usar mucho celular y dije, bueno, voy a configurarlo porque se podía configurar para, bueno, ponerle tiempo a las aplicaciones. Entonces, lo que restringí fueron las redes sociales. Entonces, no sé, tengo Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn. Entonces, esas aplicaciones, que son las que a veces uso, bueno, le puse 5 minutos a cada una. Y cuando se acababa el tiempo, simplemente se cerraba la aplicación y me decía, no la puedes abrir más. Había forma de abrirla, en fin, pero obviamente no me hacía trampa en el solitario, ¿no? Y bueno, más o menos controlé eso. Y otra cosa que también te dejaba hacer el celular era mirar más o menos cuánto tiempo usabas cada aplicación. Y bueno, entonces yo miraba cada tanto para ver cómo andaba y demás. Algunos ni siquiera lo usaba ni 5 minutos, había mejorado bastante en eso. Pero a veces sí, usaba todos los minutos de la aplicación, no usaba más. Y yo miraba y después decía, pero si uso en estas 4 aplicaciones, que son 4 redes sociales sencillas, las uso 5 minutos, que uno dice, bueno, 5 minutos no es mucho, son 20 minutos, y después miraba lo que usaba WhatsApp, que uno lo usa para comunicarse con un montón de gente todos los días, y WhatsApp lo usaba unos 50 minutos. Obviamente, entraba, hablaba con mi esposa, hablaba con mi familia, hablaba con cosas de la iglesia. Bueno, son cosas normales, pero pasaba ese tiempo. Así que tenía 1 hora y 10 de mi día, que obviamente son restado de las 24 horas, restarle 8 7 de sueño, más 1 hora, de 16 horas, 1 hora y cuarto, 1 hora y 10, estaba mirando simplemente el celular en esas 5 aplicaciones. Y obviamente, para mi vergüenza, también tenía el informe de cuánto usaba la aplicación de la Biblia. Y bueno, no le quiero decir cuánto le usaba, porque me da un poco de vergüenza, pero era menos de la 1 hora y 10 que usaba la otra. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Bueno, porque en realidad, si uno se pone a ver y tuviera un informe a final del día de todo lo que hace y cuánto gastó o cuánto invirtió de tiempo en cada cosa que uno fue haciendo en el día, lo digo en el celular porque es algo que quizás todos tenemos o varios lo usamos, y quizás es algo que nos lleva bastante tiempo. Y obviamente no estoy en contra del celular, es algo una herramienta muy buena que se puede usar para muchas cosas buenas, incluso las redes sociales, así que no hay ningún problema. Pero eh, obviamente ahí me di cuenta que en realidad no era un tema de que no tenía tiempo, era que necesitaba enfocar ese tiempo en otra cosa. Entonces, lamentablemente, si decimos que no tenemos tiempo, nos estamos un poco engañando a nosotros mismos, ¿no? Y el tiempo no se crea, se aparta. Y la invitación es a dedicar tiempo, como lo hacía Jesús. Quizás tenemos que levantarnos más temprano, 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos más temprano, poner la alarma un poquito antes, acostarnos un poquito más tarde, eh, usar menos el celular, aprovechar tiempo que este, eh, aprovechar el tiempo que tengamos quizás en hacer algo rutinario que no necesita nuestro enfoque, como colgar la ropa o lavar los platos o, no sé, estar caminando de un lado a otro, y usar ese tiempo para orar. Así que, para terminar estos 2 puntos, bueno, tienen que ver con cómo Jesús oraba, oraba en soledad y oraba con dedicación, invirtiendo tiempo. Vamos a leer 3 pasajes cortitos también, para que podamos concluir estos pensamientos que estábamos teniendo. Entonces, Mateo 6, versículo 6, un poco resume esto que Jesús practicaba, también se lo dice a sus discípulos. Mateo 6, versículo 6, estoy leyendo de vuelta en la versión Nueva Traducción Viviente, dice, pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Y bueno, esto nos habla de soledad, nos habla de apartarte un tiempo, obviamente, y orar a nuestro Padre en privado. ¿Cómo está nuestro tiempo de oración en privado? Primera Tesalonicenses 5:17, ni siquiera lo busquen porque muchos me lo pueden decir de memoria, dice, nunca dejen de orar. Y es difícil esto, ¿no? Porque, digo, uno tiene que hacer otras cosas, pero
hasta en cualquier circunstancia uno puede estar, que puede estar haciendo oraciones cortas, recordando a un hermano o una hermana, una situación y orar por esa situación. Eso quiere decir orar, no dejar de orar, orar sin cesar, este, que nos dice, que le dice Pablo a los tesalonicenses ahí en 1 Tesalonicenses 5:17. Y como último versículo, como último pasaje, quería leer Filipenses 4, del versículo 6 al versículo 9. Y esto nos habla de un poco de varias cosas que tienen que ver con nuestra mente, con nuestra salud espiritual, nuestra salud emocional, y que tienen que ver mucho con la oración. Entonces, leemos Filipenses 4, 6 al 9. Dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Y esto tiene un lindo resultado. Dice, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Y qué impresionante, ¿no? Jesús era una persona que tenía una vida de oración intensa. Uno dice, pero es Dios. ¿Cómo necesitaba orar? Estaba en la misma esencia, es uno con el Padre. ¿Cómo necesitaba orar? Y sí, si Jesús lo necesitaba, ¿cuánto más nosotros? Y vamos a poder tener podemos experimentar esto que dice acá Pablo, ¿no? La paz de Dios que puede sobrepasar todo lo que podemos entender. Y ya terminando, quería dejarles un desafío. ¿Les parece que un 1% es mucho de un 100? No, no es mucho, ¿no? Es un 1 de un 100. Entonces vamos a empezar por el 1%. Si ustedes hacen las cuentas, más o menos, un 1% del día son unos 15 minutos. No es mucho. Entonces, vamos a dedicar el 1% de mi día, que suena hasta medio tacaño, pero bueno, vamos a empezar por eso. Los que ya no lo hagan, si ya lo están haciendo por eso, los animo a que puedan sumarle este 1% a lo que ya le dedican. Ese 1% de mi día en oración. Pero no una oración de esas de pasillo, es la oración que nos dice en Mateo, ¿no? Apartarnos a solas, cerrar la puerta que hay detrás de ti o ir a caminar por ahí y orar a tu Padre en privado. Este tipo de oración que Jesús practicaba a solas y en dedicación. Puede ser en una, 2 o 3 veces, no más, porque si no oramos 15 veces de un minuto, ahí no aplica demasiado la parte de dedicación y de concentración, pero que sean 1, 2, 3 veces máximo. Y bueno, ahí podemos hacer varias estrategias, ¿no? Poner una alarma en el celular, ponernos un pegotín en la heladera, pedirle a algún otro hermano que nos ayude a hacer hacer de dos para rendirle cuentas, y que nos diga, bueno, hoy lo hiciste, no para que nos esté controlando, sino para que nos esté ayudando justamente a esta práctica que nos va a hacer muy bien. Así que bueno, el desafío es que dediquemos el 1% de nuestro día a poder tener esta oración, este tipo de oración que Jesús practicaba. Así que bueno, es lo que quería compartir el día de hoy. Espero que bueno, podamos salir desafiados y que Dios nos ayude a crecer en esto que es la oración.